La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. El Ministerio de Alabanza y Música de la Iglesia de Dios de la Profecía Central en La Romana presenta el seminario El Diario de un Adorador, donde aprenderemos de la mano del pastor Yacid Vargas principios y valores para una vida de adoración y servicio, dirigido a músicos, líderes y creyentes en general. Viernes 1 de julio a las 6:30 de la tarde y sábado 2 de julio a las 8:30 de la mañana. Espaillat número 86. 800 pesos por persona. Incluye el libro El Diario de un Adorador. Musicalización en vivo con la salmista Jennifer Lluveres. Para información sobre pagos y ofertas, contáctanos al 809-915-9884. 809-915-9884. Seminario El Diario de un Adorador. Bueno, y escucharon ya introduciendo esta promo, ¿verdad? Para el mes de julio, Carlos. Así es, una gran actividad que vamos a tener. Invitamos a cada persona que pueda ser parte de un gran libro que habla sobre lo que Dios nos trajo a este mundo, que es ser un adorador. Ah, ok, perfecto. Así que ya ustedes saben, hermanos. Entonces nosotros queremos inmediatamente, Carlos, que estuvo la semana pasada ausente, pero ya está con nosotros en el día de hoy, agradecido al Señor de nosotros poder estar en cada uno de sus hogares, en el vehículo, donde quiera que ustedes se encuentren. Y en el día de hoy, Carlos, estaremos hablando con relación a lo que es el Evangelio según Oseas. Así es. Es el tema que estaremos tratando, dicho sea de paso, ya para el mes de julio estaremos ya hablando del hombre, Carlos. Ese es el tema, que es el hombre. Que es el hombre y enfocado en el Salmo 8, ahí es y todos los temas estarían enfocando en la persona del hombre. Hoy día que fácilmente tú le preguntas a una persona que es un hombre y no sabe decir o definir qué es un hombre, o le preguntaron a una jueza que es una mujer y no sabía. No supo responder. Y ahí ella quiso decir que si los biólogos sí saben, entonces ahora que es un hombre y que es una mujer. Exactamente. Entonces, que ya usted sabe. Entonces, nada, en el día de hoy, Control Master, estamos acá, creo que está frisado el tiempo allí para que nos podamos ahí actualizar y podamos ir, porque si no, casi fácilmente nos llega una hora. Sí, fácilmente. Así que ya ustedes saben. Nada, Carlos, el día de hoy, entonces vamos, como dijéramos, estaremos hablando con relación al Evangelio según Oseas. ¿Y por qué el Evangelio según Oseas? ¿De qué manera? ¿Cómo establecemos esto acá? Bueno, porque en el Evangelio o en el libro de Oseas, Carlos, podemos ver en esa historia de redención, en la historia del libro de Oseas, podemos ver ese amor redentor de Dios por su pueblo. En el caso de Oseas, en el pueblo de Israel, que también nosotros que entramos ahí, que lo vamos a demostrar por medio de la palabra. Así que vamos a ver a la luz de la palabra del Señor todo lo que pasó aquí con esta primera parte del libro de Oseas, que el libro de Oseas inicia como cualquier otro libro histórico, o mejor dicho, profético, ubicándonos, Carlos, vamos a decir... Una línea de tiempo. Exacto, la línea de tiempo. Para entender el contexto cultural, social que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. En ese momento. Inmediatamente entramos cuál era el estado en que se encontraba el pueblo de Israel en el momento que Oseas predica o profetiza todo lo que fue, habla de estas palabras, estas revelaciones. Y queremos decirle que la nación de Israel en el momento que estaba siendo dirigida en ese momento por Jeroboam II,
estaba en una muy buena bonanza y económica, financiera. Había muchas bondades en Sí, ese y sentido. tenía como un contraste, porque pudieran Sí. muchas personas tener el contraste de que una parte sí estaba muy bien, pero también dentro del pueblo común había mucha desigualdad social, pobreza, muchas revueltas también viene Claro. explicando el libro que se iban dando. Sí, pero en lo que tiene que ver con la élite del país, estaba en una bonanza Exacto. sumamente alta, es decir, una tranquilidad. Ujú, ciertamente. Entonces por eso iban apartando de Sí, las cosas de Dios. claro que sí, y recuerda y queremos mencionarle que el pueblo, cuando habla de Israel en el libro de Oseas, se está refiriendo a las 10 tribus del norte. Así es. Porque ya en ese momento la tribu o el pueblo de Israel se había dividido en 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, que era Benjamín y Judá, que se quedan en el sur. Recuerden la razón por la cual pasa esta división, Así es. que fue por la imprudencia de Roboán, el sucesor de Salomón, su sí. papá, que le dio un consejo. Él aceptó el consejo de los jóvenes y no de los mayores, que los mayores le dijo que le hablara con un lenguaje, ¿verdad?, conciliatorio, que le baje el peso impositivo al los del pueblo. norte. Pero el pueblo, los jóvenes les recomendaron, que se fueron contemporáneos con él, les recomendaron, no, háblale de manera... Tú eres el rey. Tú eres el rey, y dile lo siguiente, que el dedo meñique tuyo, o el dedo más pequeño, es más grueso que la cintura de tu padre, que si tu papá le puso, todo eso le dijeron los jóvenes, y que él hizo lo que le dijeron los jóvenes, y eso le costó la división del reino, la imprudencia de un consejo de jóvenes, y no escuchó el consejo Y de los que ancianos. nunca más volvió a ser No, ya hasta un el día de único, hoy. hasta el día de hoy. Hasta el día de Nunca más volvió a ser un reino. No, para nada. Entonces, de ahí viene la división y por eso entonces viene la idolatría. Entonces, ¿qué hace Jeroboam? Que él dice, espérate, cuando comience la adoración, porque el templo estaba en Jerusalén, que está en el sur. Entonces, cuando vayas a ver la adoración, entonces el pueblo va a tener que ir allá. Entonces me van a derrocar a mí, voy a perder el poder. Dependientes se van a quedar igual porque el templo estaba en Jerusalén. En Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam primero? Que él fue el primer, lo que hizo fue que edificó 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre de la capital del Reino del Norte. La capital, se me olvidó la capital del Reino del Norte, Ávila, donde estaba, Samaria. De Samaria. Y edificó, de ahí comienza Jeroboam primero, es que introduce la idolatría en el pueblo, y de ahí comienza todo Ávila a esparcir. Entonces, que era un problema, Arturo, que traía siempre el pueblo del norte por tener sus cercanías a los filisteos, a todas esas tribus paganas. Así es, claro, y de hecho ellos abrazan la idolatría al dios Baal, que era el dios según sus adoradores, el dios de la fertilidad y que controlaba el clima, según y por eso y la adoración, Carlos, la adoración es, o la idolatría, que fue el pecado por el cual Dios castiga al pueblo de Israel principalmente, no es un pecado como cualquier otro. ¿Por qué? Porque en la adoración tú te conformas a lo que tú adoras. Entonces, si tú adoras a un dios como el dios Baal, que es el dios de la fertilidad y del clima, imagínate, así mismo se conforma la persona. Por eso que cuando tú adoras a Dios, tú te conformas a lo que Él es, a su carácter, que es santo. Entonces, mientras más adoración, más santo tú, más te conformas al carácter de Dios. Por eso no es tan, vamos a decir, tan sencillo el pecado de idolatría por el cual Dios juzgó al pueblo de Israel. Entonces, esa es la razón. Entonces, al conformarse el pueblo a esa vida, a ese Dios, al Dios Baal, entonces, ¿qué tú crees que pasó? Comenzó a darse tantas cosas en el pueblo que podemos verlo ahí en el capítulo, de hecho, en el versículo, ya en el 4, ahí vemos lo que pasaba allí, pero esa era la condición. La condición era que el pueblo estaba en buena bonanza financiera, económica, había mucha pobreza, como tú dijiste ahorita. Así es. Había desigualdad social. Y una de las cosas que le dice, yendo al versículo 4, antes de pasar al versículo 4 del capítulo 1, para que entiendan qué le dijo Dios a Oseas, y le dice, y dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel,
Eso ya refiriéndose a uno de los hijos que iba a tener el primer hijo con Gomer. Por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Así es. Será parte de la profecía de lo que iba a pasar con el reino del norte. Exactamente. Entonces, fíjate que ellos estaban, porque Jeroboam fue un rey bien capaz, en el sentido de que tenía la condición financiera del pueblo, estaba muy bien. Lo hizo bonanza, lo puso que pasaba totalmente diferente en el reino de Judá. Exactamente. Que iba en decadencia económica. Pero ellos estaban muy fuertes, dichosa de paso, y entonces, pero de hecho, esa fortaleza era a costa de la opresión a los pobres. Mientras más los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían mucho más pobres. Y de hecho, por eso esa palabra de Amós, que era contemporáneo con Oseas, le son dadas a las mujeres de estos hombres ricos en el capítulo 4, de la élite del capítulo 4, que le dice de la manera siguiente: oíd estas palabras, vaca de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. O sea, que motivaban a sus esposos a que continuasen con la opresión a los pobres. Entonces, eso creó una gran bonanza, Carlos, y a esa élite, mientras los otros estaban los desamparados, Exacto. Entonces, se manifiesta entonces la justicia de Dios. Entonces, con todo esto que trajo Oseas, profetizando al pueblo. Entonces sí, porque estaba en esa condición, bonanza económica, bonanza financiera, había una corrupción moral, había una desigualdad social, depravación. Había una depravación en todos los sentidos, aunque estaban en buen estatus en ese sentido, pero ¿a costa de qué? Entonces ahí viene palabra de Dios a Osea y le da una orden. Así es. ¿Cuál es esa orden que le da, Carlos? Una orden, y haciendo como un paralelismo con nosotros, el pueblo. Sí. Y el pueblo de Israel, porque se refería en ese momento al pueblo de Israel, le dice, palabra de Jehová vino Oseas y dijo en día de Usías, el principio de esta palabra, por medio de Oseas dijo Jehová, ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo, que fue el hijo que acabamos de Jezreel, y que decía que... Y ponle por nombre, Jezreel, y decía que por ese nombre era a causa de la sangre, y que hará cesar ese reino. Ciertamente. Ese reino iba a llegar a su fin. Claro que sí, porque ahí él le da la razón por qué le debe de poner el nombre de Jezreel. Ponle por nombre Jezreel, y entonces le da el por qué. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces le da una razón. Entonces vemos acá que Dios está mandando a un profeta de Dios, a que se case con una mujer impura. ¿Cómo explicamos esta situación aquí? ¿Cómo explicamos vamos a decir, esta situación? ¿Cómo Dios manda a un profeta? ¿Cómo explicamos? Sí, cómo Dios manda a un profeta. Porque dicho sea de paso, Levítico 7, de 21:7 establece y dice que un sacerdote no debía casarse con una prostituta, una ramera. Tenía prohibido casarse. Entonces, ¿cómo podemos explicar la actuación de Dios en esta condición, esta causa, Carlos? Y muchos lo explican de que que lo de Osea fue algo simbólico, que no fue real. Pero eso no es así, porque todos los datos que nos da aquí nos dice que fue real todo, que Osea se casó con una mujer y que tuvo hijos con ella, y que ella luego se prostituye y todo lo demás. Así es. Lo que pasa es que a veces nosotros sacamos los atributos de Dios, las cualidades de Dios, y entendemos que Dios es como otro ser humano con superpoderes. ¿Sí? Es ser humano, tiene las limitaciones de nosotros como seres humanos, pero funciona con las mismas limitaciones de nosotros. Entonces, no sabemos que Dios conoce el futuro, que Dios pudiera decir en un texto, vete, Carlos, y cásate con una presidente. Me caso con mi esposa, pero Dios está mirando porque mi esposa lo que tiene son 20 años, un ejemplo. Y nadie con 20 años es presidente, supone cuando llega a los 50 años, 60 años, ¿verdad? Presidente. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que Dios conoce el futuro de las cosas. Dios sabía cuál es la condición de esa persona, y así mismo pasaba con el pueblo de Israel. Exacto. El pueblo de Israel no era fornicario. El pueblo de Israel no era prostituto. El pueblo de Israel se hizo
prostituto. Exactamente. Luego que vino Dios que sacó ese pueblo, ¿verdad? Que lo hizo descendiente de Abraham, se convirtió a la prostitución. Es decir, que no era virgen ese pueblo. Ciertamente, tenía las condiciones, pero tenía una condición, vamos a decir, era que Dios podía ver una predisposición al pecado, de dónde iba a caer esa mujer. Exactamente. Entonces ahí es donde está el detalle, y bien que tú lo explicas con relación a Gomer. Gomer era, como dice, una joven señorita de su casa y demás, pero tenía una predisposición vamos a decir, a lo que es la vida promiscua, licenciosa, la vida sensual, y Dios sabía eso y se lo hizo saber a Oseas lo que iba a pasar con ella, que ella se iba a prostituir y que entonces Oseas está hablando aquí, él está escribiendo en retrospectiva, ya todo esto ha pasado. Sí. La gente entiende que no, ya todo esto ha pasado. Entonces fíjate que dice, y es hijo de fornicación. En ese momento todavía ella no había tenido hijos, no tenía hijos ni nada. Así es. O sea que él está relatando todo lo que pasó. Y entonces, es la narrativa que él utiliza. Entonces, como yo pongo el ejemplo, cuando yo digo ejemplo, cuando mi esposa era niña, ella vivía en Las Piedras. ¿Eso significa que yo me casé con Wendy cuando era una niña? No, eso significa que ese dato histórico me permite a mí identificarla como mi esposa, aunque en el momento ella no era mi esposa, cuando vivía en Las Piedras y era una niña. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Entonces, ahí esa es la idea. No es que Dios mandó a Osea a pecar ni nada por el estilo, sino que Gomer tenía la predisposición. Dicho sea de paso, la palabra ahí para fornicar es una predisposición interna, interior, que tenía ella a eso. Y por eso ya Dios sabía lo que iba a suceder y vemos lo que acontece. Que en los próximos capítulos, sí, entonces ahí se muestra el amor se cumple todo de Oseas, porque sí, ella se va y fornica, y entonces ahí se manifiesta entonces el amor de toda la profecía que le dijo Dios a Oseas. Exactamente. Entonces vemos acá lo que el matrimonio de Oseas, le tiene ella 3 hijos, tenemos que ir avanzando rapidito. Y el primero, Jezreel, el nombre Jezreel significa esparcir y también sembrar. Ambas cosas se van a suceder. Oye, esparcir, lo mismo que tú haces cuando el agricultor hace para esparcir, es lo mismo que hace para sembrar. Regar la semilla es el significado del nombre. También el segundo era una hembra, que sería Loruama, que el nombre Log significa no compadecida. El tercer hijo, varón, Loamí, que era no eres pueblo mío. O sea, que cada uno de esos hijos representaban, era una condición, simbolismo profético, así igual que el matrimonio. Entonces, después de haberse casado, o sea, con ella y haber tenido todo lo que tuvo, entonces él iba a tenerla ir al reino del norte, predicarle o profetizarle el reino del norte, la condición en la cual ellos se encontraban. Esa era la idea. Era una lección vívida de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y fíjate, ¿quién mejor hablar de una situación de alguien que está pasando esa situación? Es decir, como Dios se sentía de que su pueblo, luego de él darle todo, sacarlo de Egipto, hacerlo una nación, por arriba de muchísimo, es decir, vemos todo el trayecto de David y todo lo que se logró luego con Salomón, es decir, darle todo. Y tú después decir que eso... Darle la espalda. Y decir que esos son los dioses, los 2 becerros que hizo Jeroboam. A ellos le deben todo eso que pasó. Todas esas cosas. Eso hacemos con mucha frecuencia muchos de nosotros. Entonces, así mismo se sentía Oseas. Dios por medio de Oseas. Exactamente. Entonces Oseas sintió el mismo dolor. Vamos a decir figurativo. Porque su esposa que la saca, le da todo. Dicen los capítulos más adelante que le da todo. Le da comida, le mantiene sus hijos. Sí, la hace, vamos a decir, una princesa. Estamos hablando de un profeta que tú sabes que tenía también un renombre. Todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero ella se va con otros que no le están dando lo que le da a Oseas, y ella se divierte con los otros. Entonces, cuando él iba a predicar,
¿Te imaginas cómo él se sentía? Exactamente. Oye, experimentando lo que era darte todo y que tú me das la espalda. Así mismo se sentía Dios. Eso era Dios. Por la idolatría del pueblo. Exacto, por la idolatría del pueblo. O sea, que Dios considera la idolatría como pecado ¿cómo se llama? De prostitución. De prostitución. Cada vez que tú y yo decidimos hacer algo que Dios me dice a mí que no haga, estamos haciendo lo mismo que hizo Gomer. Gomer es la representación nuestra. Así es. Dios te ha dado todo. Nosotros somos Gomer. Gomer, claro. Y o sea, es la representación de Dios imperfecta. Así. ¿Qué es importante ahora? O sea, no es que Dios sea imperfecto, sino en la figura de Osea que es imperfecto. Figurativamente del suceso que estaba pasando. Exacto. Pero es importante, Arturo, ya que estamos hablando de fornicación y que estamos hablando de idolatría y todas esas cosas, y que la idolatría era el pecado principal de lo que estaba pasando acá. Pero muchas personas piensan que la idolatría es únicamente cuando yo tengo un cuadro de la reina, de la Virgen María, cuando yo tengo dioses paganos, y no se dan cuenta que la idolatría hay cosas más sencillas en las cuales nosotros incurrimos todos los días que son idolatría. Claro. Todo lo que nosotros le damos más importancia que por Dios, arriba de Dios es idolatría. Exactamente, claro que sí. Cuando yo no quiero dejar esto que me gusta y que va en contra de Dios, es idolatría. Idolatría. Cuando yo, siendo un líder de mi iglesia, sé que algunas acciones mías no van con Dios, pero yo la hago porque me siento bien haciéndolo, estoy siendo un idólatra. Claro que sí. El asunto no es que ame, a ejemplo, a tu esposa o ame a tus hijos. El asunto es que tú ames menos a Dios. Exactamente. Ahí es donde entra la idolatría. Inmediatamente tú amas menos a Dios que a tus hijos, que a tu esposa, que a tu trabajo, que a la carrera, e inmediatamente se convierte en idolatría lo que estás haciendo. Entonces eso es lo que estaba pasando con el pueblo de la idolatría, que estaba rampante a la orden del día. Y vemos lo que pasa. Pero ¿qué sucede, Carlos? En el capítulo 3, que es muy bueno que nosotros narremos, ¿qué sucede? Luego parece que Gomer se mete en situaciones dificultosas y queda a la expensa como esclava. Así es. Esclava, tenía amos sexual. ¿Y qué tiene que hacer Osea? Osea debe de ir y comprarla en el mercado de esclavos. Y que me encanta la manera, me encanta cómo se detalla la compra. ¡Wow! Mira como dice, y me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa, es lo que le hacían ellos. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada, Carlos. Así es. Eso hizo, mira, eso fue lo que hizo Dios por cada uno de nosotros, Carlos. Así es. Comprando luego una persona ser tu esposa, madre de tus hijos. Sí. Y todo el detalle de cómo la compró, se entiende que era todo lo que tenía. Porque eran números, es decir, ¿por qué no dar solamente una cantidad? Sino cuando doy un poquito de todas las cosas, como lo que se llama como serrucho. Te estoy dando todo lo que tengo. Por alguien que no valía la pena. Alguien que había rechazado el núcleo familiar, se había ido a fornicar y aún así yo le doy la oportunidad de volver. Y expresarle mis votos o lo que es matrimoniales, expresar mi amor por ella, amarla. Por aún ella no ganándose, porque a veces pensamos que el amor se debe, que solamente doy amor si el otro me corresponde ese amor. A veces cuando me maltratan también tengo que amar. Y aquí dije, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. O sea, fíjate, Carlos, ¿qué vemos aquí en el matrimonio de Osea? Vemos acá, Carlos, el inexplicable amor de Dios por sus hijos, que aún a sabienda de que cómo nosotros íbamos a hacer, que aún después de estar redimidos, íbamos en muchas ocasiones a irnos detrás de cosas que entendemos que nos dan más placer que nuestro Dios, y que a veces nosotros queremos darle, vamos a decir, los méritos a otras cosas antes que a Dios. Dios, aún así, nos amó tanto que entregó a su único hijo por amor a cada uno de nosotros, Ávila. Aún no siendo nosotros merecedores. Y ahí entra todo lo que conlleva el Evangelio. Que entendamos que si nosotros hoy estamos acá, que si Dios hoy nos da la oportunidad, no es porque nosotros la merecemos, nosotros somos Gomer, hemos prostituido, no hemos desvinculado, perdimos todo derecho y no por nuestros medios no podemos pagar. Y entonces viene Jesús
y muere por nosotros. Así es. No siendo nosotros merecedores de eso. Porque no teníamos nada que ofertar. Entonces, esa es la gracia de Dios con nosotros. Esa es la gracia de Dios. Y eso fue lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. Y una de las condiciones por la que el pueblo cayó en lo que cayó, Carlos, lo dice el capítulo 4, versículo 1, y fue el desconocimiento de Dios. Ese desconocimiento, Carlos, dio al traste. Mira, de hecho, mira porque... Y Oseas lo decía, ella lo hace porque ella no sabe que yo le doy más que ellos. Exactamente. Ese desconocimiento. Y un segundo que dice aquí, dice en el capítulo 4, dice, oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Oiga, no hay ni verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esas fueron las razones. Y eso conllevó a perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. O sea, esa condición del pueblo no conocer a Dios llevó al pueblo apartarse y vivir de la manera y deteriorarse. Lo mismo que hoy día está pasando. Eso rompe la teoría que dice que una persona fuera de Dios puede portarse bien. No es posible. Puede hacer, yo hago todo correctamente, yo lo que no soy cristiano, pero yo hago todo correctamente. Eso es imposible. Tiene que tener el temor de Dios para no cometer los hechos que hoy se cometen como está sucediendo. Carlos, ya no tenemos más tiempo. Para su hermano y amigo Arturo Peguero, ha sido un placer, nuestro hermano Carlos. Mañana un programa tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.